Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Os saludo desde una apacible tarde aquí en Galicia y espero que estéis lo mejor posible dentro de lo que cabe en este mundo de locos. Y hoy me gustaría matizar una serie de ideas que ya lancé la semana pasada y que nos son de mucha ayuda a la hora de salir de esta vorágine de caos. Incluso nos ayudan a sanar, porque como ya dije, hay un incremento de depresiones, de manipulaciones, de trastornos que mucha gente no comprende. La psique se siente saturada, evidentemente. De modo que tenemos que aprender o reaprender, porque en realidad, instintivamente, la vida tiene su propia inteligencia y sabe cuál es el problema, pero nos han hecho creer que es un misterio, ¿no?, el origen de ciertas afecciones o problemáticas en la sociedad. Pero no es que sea un misterio, es que la información que se le da a las personas es tan sesgada y está tan manipulada que evidentemente no hay manera de conocer la verdad cuando tú sigues un sistema lleno de mentiras. Pero la verdad ya fue manifestada, ya fue expresada. La propia inteligencia de vida universal ya expresó el verdadero mensaje en esta tierra. Y por tanto, algunos lo seguimos manifestando porque hemos salido de ese caos interior. Yo estuve, como muchas otras personas, con problemas muy graves de salud, con caos, confusión, incluso hasta con el deseo de querer dejar de existir en este mundo. Ahora no quiero decir que me guste todo lo que veo, pero he aprendido a aceptarme y a aceptar ciertas cosas en aras a una mayor transformación. De modo que me gustaría comentaros algo que a mí me ayudó mucho. La cuestión es que debemos comprender que existe otro modo de vivir y de afrontar la realidad en la que nos encontramos. Y a ese otro modo lo vamos a llamar árbol de las vidas, que es como también se le conocía antiguamente. Aunque no todo lo que llaman árbol de la vida pues es el árbol de la vida. Mucha gente cree que el árbol del conocimiento es el árbol de la vida, pero es distinto. Y por eso me gustaría matizar. Evidentemente, en la cábala, por ejemplo, se habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, pero en general la cábala tradicional los mezcla los dos, no los distingue, porque no hay una comprensión completa de lo que es esa esfera de realidad total, llena de vida, de conciencia no fragmentada, que viene a sacarnos de la ilusión, de los engaños. Esto ya fue ejemplificado por un gran hombre hace 2000 años, y él nos habló del maestro de la realidad, de conciencia unificada, de amor pleno, de vida no fragmentada, en fin, el mensaje que al final de los vídeos suelo dar, ¿no? Aunque hay muchos matices que os voy a dar luego y que os van a ayudar a comprender esto mucho mejor, porque lo podéis manifestar en vuestra propia vida. Y luego está lo que se llamaba el árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, que es un sistema, una realidad fragmentada que surgió como resultado de ciertos errores de lo que llaman la caída del cosmos, llevadas a cabo por ingenieros, ciertos arquitectos, vamos a llamarlos así, que luego incluso trataron de solucionar esos errores. Pero bueno, en ese sistema que se conocía como el sistema de la serpiente, que se basa básicamente pues, en medias verdades, en la oposición de lo bueno y de lo malo, de lo que tiene algo que le falta a otro, y por tanto también en la dominación, en el control, en la manipulación, en el engaño, que son, como he dicho, cualidades eminentemente narcisistas, curiosamente. Incluso dentro de la psicología social se sabe que al menos un 40% de los que detentan un cargo de poder o de control padece ese trastorno de personalidad narcisista, que se basa en el engaño, en la manipulación. De hecho, también se vio que un alto porcentaje de psicópatas pues están campando por sus anchas en universidades, en instituciones de todo tipo, y no digamos ya pues en el ámbito común de la gente de a pie, ¿no? Aunque no hace falta recurrir a lo que son estudios
para ver que estamos gobernados por psicópatas, ¿no? Yo por eso no creo en los sistemas de gobierno político, ya que eso entra dentro del árbol del conocimiento, de lo bueno y lo deficiente, y por tanto se basa en las jerarquías, las pirámides. Vivimos en una sociedad altamente narcisista, a pesar de que pues, esto la gente no lo comprenda. Se creen que el narcisismo pues, es un egocentrismo, pero el narcisismo es un sistema de control y de manipulación basado en ciertas mentiras y en utilizar aspectos supuestamente buenos para camuflar grandes atrocidades. Y esto lo vemos constantemente, ¿no? Ya os puse el caso de la eutanasia de Noelia Castillo, que, bueno, en realidad vamos a llamar asesinato, porque una chica así no tiene por qué recurrir al Estado para quitarse la vida bajo ninguna circunstancia, porque eso es violar los valores supremos de la vida y del amor pleno. Y si no hubo ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni siquiera algún político que se puso en contacto con esa chica para convencerla de lo contrario, eso demuestra ya el tipo de sociedad tan cínica y tan manipuladora en la que vivimos, donde, por cierto, no se puede hablar de democracia. Luego explicaré por qué. La democracia no existe, ni puede existir en este sistema. Pero lo que hay en un árbol del conocimiento es un conocimiento manipulado, básicamente. Y ahí es donde tenéis la dicotomía de lo bueno y lo deficiente. Bueno, te doy un poquito de cosas supuestamente buenas, que son deficientes, y las hago pasar pues, por la panacea, o por algo que te cura, o por algo que te ayuda a ir gestionando esta existencia, lo que muchos supuestos científicos y autoproclamados filósofos llaman pues, un mundo sin sentido, ¿no? Incluso se habla de que los valores elevados, como por ejemplo pues, la bondad, la justicia, la integridad, la solidaridad, la honestidad, la verdad, etcétera, valores supremos, pues según los fisicalistas, esos valores no existen más allá de la cultura humana. Lo cual es falso porque son cualidades inherentes a la vida plena. Y algunos dirán, y bueno, ¿dónde se manifiesta esa vida plena? Eres tú el responsable de manifestarla en tu propia vida. No pidas a otros que la manifiesten, porque en este sistema de control piramidal lo que se cultivan son valores utilitaristas y de supervivencia, ¿no? Pues lo más placentero, lo más agradable, lo más útil para dominar, para estar en tu zona de confort, para acaparar más, pues es lo que vale. Pero eso es un sistema piramidal, jerárquico. Hubo un filósofo llamado Max Scheler que hizo una jerarquía de valores y ponía a los espirituales arriba y los biológicos abajo. Pero claro, eso está también dentro de un sistema de engaño, porque los verdaderos valores de la vida no se basan en la jerarquía, se basan en la holarquía. Y en la holarquía lo que tenemos es una expresión de miembros o elementos que son todos completos. No hay nadie por encima de nadie, nada por encima de nada. Lo que sí que hay es una dinámica de colaboración recíproca. Entonces, cuando expresáis el árbol de la vida, vuestra mente colabora con el corazón ayuda a sanar al cuerpo. El cuerpo es el receptáculo del alma. El alma también tiene sus propios cuerpos más sutiles, que son capas de energía. Del mismo modo que pues, hay una emisión Wi-Fi o ondas de radio, muchos tipos de onda que no vemos, el cuerpo también tiene ondas, y hay, digamos, energías muy sutiles que se pueden sentir, se pueden percibir con la intuición y con otras facultades distintas a las que son las facultades más carnales, y que de algún modo tienen que estar también ordenadas, tienen que estar gestionadas con una economía saludable, que no es la economía que nos están enseñando, porque nos han enseñado a
acaparar, a querer, digamos, sobrevivir a toda costa, que es precisamente lo que se enseña a las masas, ¿no? Desde la más remota antigüedad y desde la más tierna infancia, porque vivimos en un sistema, o unos sistemas culturales donde la competitividad y la dominación priman. Esto viene desde la antigua Grecia, ¿no? Donde se originaron las Olimpiadas y donde se hablaba, por ejemplo, pues de democracia. Allí nació el término democracia, cuando solo el 40% de la población podía votar. Mujeres, niños y enfermos no podían votar. Y además, pues todo estaba dentro de un sistema tiránico donde se gobernaba a las masas amenazándolas, ¿no? Había unas tablillas llamadas dracón, y en esos dracón se apuntaban pues los delitos y faltas y castigos. Dracón, que es la tablilla donde se escribían estas cosas, viene de drakein, que es mirar fijamente para ver si alguien cumple la ley o no. De ahí viene lo de la ley draconiana, que hoy en día pues se expresan en otro tipo de tablillas que son más bien digitales, donde hay pues amenazas, ¿no? Que dicen, esta ley determina que tú tienes que pagar tanto, 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 si no pagas tanto, tanto, tanto en este plazo, te quitamos la casa o te embargamos no sé qué bien. Todo se basa en amenazas. Y ese sistema político es tanto de izquierdas como de derechas, por tanto no vale pensar en un bando u otro, porque eso es un sistema de conflicto, de división. En una dinámica de conflicto no puede haber valores auténticos de honestidad, de verdad, de justicia, de verdadera belleza creativa. Lo que hay, digamos, son sistemas de poder y de manipulación que tratan de hacer pasar por democracia lo que es en realidad una tiranía. Para que lo veáis claramente, en un sistema piramidal solo hay amos y esclavos, dominantes o dominadores y dominados. Entonces, tú no puedes permitir en ese sistema que los dominados pues ejerzan el control. Por eso las masas, que hoy en día ya son mucho mayores que en la antigüedad, no pueden realmente gobernar. No puede haber una democracia. Demos es pueblo, cracia viene de kratos, que es poder. Entonces el poder del pueblo es prácticamente un oxímoron, una contradicción en un sistema jerárquico de dominación donde las élites, los que tienen el poder, necesitan estar a cargo con un pito y una gorra, diciendo a otros lo que tienen que hacer, sin enseñarles realmente lo que es una gestión saludable e inteligente de la mente, el cuerpo. ¿Dónde está la inteligencia emocional en los colegios, en las universidades? ¿Dónde está la inteligencia emocional? En el Congreso de los Diputados, que se pasan todo el día discutiendo. Es así como se solucionan las cosas. Eso también se hacía en la antigua Roma y en otras estructuras, en China, por ejemplo. Pero claro, los imperios y los grandes detentadores de poder pues han tratado de solventar las cosas a su modo, imponiendo pues, sus valores jerárquicos de dominación, y eso no ha llevado a nada más que a la guerra, al caos, la enfermedad, la pobreza, la división brutal entre ricos y pobres, etc. Todo eso es la expresión del árbol del conocimiento en la sociedad humana. El árbol del conocimiento en la realidad de la naturaleza, por ejemplo, pues es el grande se come al chico, el pequeño es dominado por el fuerte. Y vosotros me diréis, ¿por qué ocurre esto? ¿Acaso hay un Dios malo que lo ha creado? Esto no ha sido creado por ningún Dios, porque sería un Dios deficiente. Pero de acuerdo a las enseñanzas antiguas y de acuerdo a lo que podemos ver y deducir con una sana razón, sí que hubo arquitectos y hubo gestores que cometieron errores. Y esto está incluso expresado en antiguos mitos, ¿no? Digamos que hay un diseño pseudo inteligente de muchas maneras de entender la realidad en este mundo. Todo está regido por ciertas leyes, pero no siempre esas leyes armónicas funcionan del modo correcto. Por eso, en nuestra sociedad o en nuestra humanidad, lo que se hizo
es poner a almas de luz, por así decirlo, o personas que tenían más luz, con personas que tenían más oscuridad, más deficiencias, más traumas. Entonces la intención de algunos arquitectos que cometieron ciertos errores era solventar los problemas que habían causado juntando a la luz y a la oscuridad. Pero claro, en un sistema de dominación, al final la oscuridad domina a los que tienen luz. De hecho, hay mucha gente que tiene muchísima luz, muchísima sensibilidad, creatividad, ganas de obrar de acuerdo a la verdadera bondad, pero al final acaban siendo siervos de un sistema de oscuridad, donde hay egoísmo, división, separación. ¿Qué son las religiones? Cada cual defiende pues, un tipo de bondad y de supuesto crecimiento y de solidaridad y de justicia, pero si uno dice yo soy cristiano, el otro dice yo soy judío, y al final no se van a poner de acuerdo porque se matan entre ellos. Y el problema no es la religión en sí, sino el trastorno mental que tiene el ser humano, que piensa que por ponerse esta etiqueta o la otra, pues va a ser mejor que otro. Pero al final, lo que realmente funciona es la armonía interior, estar realmente en calma y en paz contigo mismo, amas realmente a los seres vivos, amas tu vida, amas a los congéneres, realmente tienes una intención de que los que estén a tu lado pues puedan crecer, o realmente pues, te da igual y simplemente pues quieres que te salve tu Dios, o que lo que ocurre en el mundo pues no es responsabilidad tuya. En realidad, cuando tú tienes la vida y la conciencia en tu interior, tiene que haber responsabilidad. Eso es un valor supremo. Tener que responder ante lo que sucede en tu propia vida y en el mundo. No culpar a otros. No decir, no, es que los políticos tienen la culpa, o un Dios malo tiene la culpa, o fulanito me ha hecho esto, es él el causante. Porque es así como nos quieren en la sociedad piramidal. Los dominadores tienen interés en que haya conflictos, en que haya enfermedades mentales, en que haya más caos, porque además eso genera dinero, porque la economía está pervertida. La sana economía es la sana gestión de pues, la energía, de la materia, de los bienes. Otros podrán decir, es que yo soy materialista, a mí solo me interesa pues, la materia. No eres materialista, lo que pasa es que te han lavado el cerebro. No sabes lo que es el materialismo. Hay muchos tipos de materialismo. Se puede ser espiritual y materialista al mismo tiempo, porque el espíritu es materia. Entonces, no podemos simplemente creer que porque unos sean materialistas, pues ya van a dejar de ser espirituales, todo lo contrario. El espíritu tiene unas cualidades que son substanciales y eso lo podemos palpar dentro de nosotros, en nuestra propia vida. Por tanto, el verdadero espiritualista es materialista, porque del mismo modo que el agua se convierte en hielo, la luz, el éter puro, del cual se ven pues, muchos efectos, se condensa y se convierte en esta realidad. En otro vídeo explicaré cómo la verdadera toma de conciencia holárquica, holística, integral, pasa por comprender que el observador es pura energía que se manifiesta fuera. Por eso el mundo exterior es un reflejo de lo interior. Estos árboles que tengo enfrente, los sillones, el ordenador, todo es energía. Y esa energía viene de la sustancia. Incluso algún filósofo como Spinoza se hizo eco de estas enseñanzas antiguas, ¿no? Él decía que todo es manifestación de la sustancia infinita y que Dios es esa sustancia infinita, que tiene un modo generador y un modo objeto, ¿no? Lo que vemos. Bueno, es una aproximación muy inteligente, por cierto. Algunos científicos se acogen al Dios de Spinoza, por ejemplo, Einstein, pero muchos siguen sin comprender realmente lo que esa sustancia o materia que es luz implica realmente. Tiene unos valores intrínsecos. Esto lo decían los neoplatónicos, ¿no? La luz tiene vitalidad, tiene bondad, tiene justicia,
tiene verdad, tiene inteligencia. Estos valores son algo inherente a la propia luz. Y son esos valores precisamente los que debéis cultivar en vosotros mismos. Comprender de manera completamente diferente. No penséis en términos de izquierda o derecha, de dominadores y dominados. Vosotros sois responsables de vuestra propia vida. Tenéis que manifestar la plenitud. Dejar de creer que la verdad la tiene un gurú fuera. Si os fijáis, los sistemas de espiritualidad más populares siempre se basan en seguir pues, los dictados de un gurú que te dice cómo respirar o cómo ponerte así o asado para generar cierta energía. Y todo eso forma parte de la manipulación. Porque la verdadera vida tiene su inteligencia dentro. La verdadera respiración no tiene nada que ver con la hiperventilación, que ahora se está poniendo de moda, ¿no? Con la respiración Hoffman o la respiración holotrópica y no sé cuántas cosas más. El crecimiento de conciencia no tiene que ver con el recitado de mantras o de rituales a la Pachamama. Tú puedes amar a la naturaleza, pero si no comprendes por qué está rota, por mucho que tú hagas rituales, eso te va a estar encajonando en un sistema de ignorancia, porque dentro de lo que es el mundo natural también hay energías caídas. Y hay muchas que se aprovechan de la religión, de los rituales, de todo sistema donde siempre haya pues, una adoración ciega. La gente, por ejemplo, recita mantras, canta pues, al dios Shiva y a Ganesha y a la madre que lo parió sin entender de dónde viene todo eso. No te vale pensar que es un mero arquetipo de pues, la materia, ¿no? Como por ejemplo Ganesha. Y precisamente la materia es lo que nos atrapa con engaños cuando nos dejamos llevar por lo que es la energía de la serpiente, que antiguamente se conocía como el uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Esa energía es la que rige los sistemas basados en el árbol del conocimiento, de lo bueno y lo deficiente, ya sean humanos o no humanos. De modo que hay que empezar a entendernos desde una visión más holárquica que implica comprendernos desde el todo y no desde la parte. Yo no soy parte de un todo porque el todo no tiene partes. Yo no soy un mero sirviente de un Dios que está por encima, no. El verdadero Dios, si lo queremos llamar así, es una fuente universal de vida, de luz, de amor pleno, que nos ha dado esas cualidades para desarrollarlas y manifestar lo que antiguamente llamaban su vibración, su nombre. Ser el nombre de Dios es expresar ese amor, esa vida, esa luz. No es llamarte Jesús o Sai Baba o lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con etiquetas. Aunque bueno, hoy en día las etiquetas se han puesto muy de moda, ¿no? Por eso hay tanto que si TDA, que si TDAH, que si dermatitis atópica. En realidad esos son síntomas de una psique que está saturada de mentiras, de crueldades, de aislamiento, de falta de amor, de falta de solidaridad, de falta de contacto real con la realidad. De modo que dejemos ya de poner meras etiquetas para tapar síntomas de una sociedad profundamente desconectada de la vida plena. Si un niño tiene dificultades en prestar atención en la escuela, no será que los métodos de educación le están llevando por cauces que su propio corazón y mente están rechazando. No será que necesita desarrollarse más a nivel creativo, intuitivo, conectando más con los otros congéneres, conectando más con la naturaleza, en vez de estar sentado en un pupitre, forzado a hacer cosas que no entiende, que no sabe por qué le están obligando a hacer eso. Nunca forcéis a nadie a hacer nada. La persona tiene que desarrollar su propia voluntad y su propia inteligencia. Y eso no se enseña en los colegios ni en las universidades, porque todo se basa en la imposición jerárquica. Si no estudias así, si no dices lo que nosotros decimos, te suspendemos. ¿Es eso amor? Pero bueno, lo voy a dejar porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo. Ya seguiré con este tema porque es fascinante y tiene que ver con el nuevo modo de educarnos, de ayudar a otros a educarse.
Ahora en mayo pues organizaré pues, unos encuentros aquí. De hecho ya me está llegando gente y se organizan pues, charlas espontáneas, compartimos música, hablamos del árbol de la vida con personas que ni siquiera venían buscando esto, ¿no? Es curiosísimo. Pero bueno, como digo, en mayo aquí en Galicia pues desarrollaré alguna actividad seguramente, en verano también, y quién sabe, pues quizás en otras partes de España o de Europa, y quién sabe, sino también de Asia. Espero que algún día pueda viajar también a Sudamérica y a Norteamérica. Pero en fin, mientras tanto, os dejo ahí el blog con un artículo que escribí. Tenéis también la web Vital en la Armonía, donde anunciaré pues, actividades y donde tenéis también información sobre los asesoramientos y algún curso que puedo organizar. Y también pues, tenéis los otros canales, Vital en Armonía Music Clips. Gracias por escuchar, por estar ahí apoyando. Dejad vuestros comentarios en la caja de abajo. Y sigamos uniendo mente, corazón y cuerpo, expresando la holarquía del árbol de las vidas, para poder manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.